Hermano, muy buenos días. Dios te bendiga, familia, mis carnales de sangre y los carnales de la iglesia. Eh, Gracias a Dios le damos por este tiempo, Señor, porque este tiempo que nos ha regalado, Señor, porque ha sido hermoso, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Quiero poner esta pequeña palabra corta, Señor, delante de ti, de tu presencia, Señor, para que sea de bendición, Señor, que pueda llegar tu palabra a nosotros y ser luz, Señor, en medio de nuestras tinieblas, Padre, que siempre estés tú ahí, Señor, para darnos dirección en nuestro caminar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos en este tiempo de pandemia, Señor, y que sigamos, Padre, aprovechando el tiempo, Señor, para darte a ti, Señor, siempre la gloria y la honra y toda nuestra alabanza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, quiero hoy leerles otro pedacito de palabra, una lectura simple, como les digo, porque no nos metemos mucho, sino que damos una lectura rápida, Señor, pero es muy bonita esta lectura y vamos a hablar acerca de una palabra que fue dada a Ezequiel, el profeta, uno de los profetas muy importante dentro de la palabra de Dios, al cual le dio Dios mucha profecía, ¿verdad? Fue contemporáneo en aquel tiempo del profeta Jeremías, ¿verdad? Y su nombre significa Dios es mi fortaleza, eso es lo que significa Ezequiel. Entonces, una idea general de qué es lo que estaba pasando en la vida de este profeta hebreo. Pues en aquellos años, estamos hablando más o menos en el 595 al 570, más o menos, antes de Cristo. Este fue el tiempo en el que él estuvo en su ministerio. Era un profeta que inició muy joven, a los 30 años, según recuerdo. Y pues Dios tenía bien llevar palabra a través de él, llevarle palabra a su pueblo, ¿no? Él estuvo durante todo el tiempo que estuvo en cautiverio, cuando fue tomado Israel, Jerusalén, sus tribus fueron tomadas por Nabu. ¿Te acuerdas de Nabu? Platicamos ya alguna vez de él en algunos otros videitos. Y pues este destruye el templo y pone presos o en cautiverio al pueblo de Israel. En ese tiempo el pueblo de Israel, los hijos de Salomón, que eran dos, Jeroboam y Roboam, habían sido puestos en cautividad. Había en ese tiempo un pleito entre estos hermanos, hijos de Salomón, quien tuvo un reino muy bonito durante casi 40 años. Pero sus hijos, pues ahí el problema, ¿no? Había pleito incluso hasta entre ellos mismos, ¿verdad? Y Jeroboam se fue hacia el norte, tomando pues 10 de las tribus, de las 12 tribus de Israel, y Judá se fue hacia el sur, tomando solamente 2 de las tribus, ¿no? Y es de ahí que de uno de estos personajes, de este profeta Ezequiel, que estuvo durante el tiempo del reinado de Judá, él estuvo como profeta, junto con Jeremías y otros, y es ahí donde se da esta palabra, ¿no? Fue muy importante este profeta Ezequiel. Pudo ver en uno de sus pasajes, si usted lo lee ya después con calma, con tiempo, léalo, está muy bonito. Vio la grandeza de Dios, vio en profecía la destrucción del templo para avisar a su pueblo. Condenó fuertemente la idolatría, pero fuerte, recio. Condenó estas situaciones, pues, que desagradaban a Dios. Pudo también dar palabra acerca de la reconstrucción de ese templo. Y pues bueno, es de él que queremos hablar, y me voy a citar en un solo capítulo, que es el capítulo 37, después de que habló también de esa profecía acerca de los huesos secos, del valle de los huesos secos, que te recomiendo que la leas al inicio del capítulo 37 y empieza en el 1 y termina por allá en el 14. Pero ahorita lo vamos a situar en este mismo capítulo 37, versículo 15, y hasta finalizar hasta el 28. Ahí finaliza el capítulo 37. Y se llama... trae un subtítulo aquí la palabra de Dios que dice la reunión de Judá e Israel. Recordemos que te acabo de contar que estaban divididos el pueblo de Dios, unos al norte, otros al sur, aunque eran hermanos, pero cada quien jaló para su lado.
y Judá al sur y Israel al norte, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así, en el versículo 15, 37, 15, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros o su familia. Entonces, bueno, vamos siendo obedientes a la palabra, así como le dijo él al profeta Ezequiel, toma 2 palos. Aquí hemos tomado 2 palos que alguna vez fueron uno, alguna vez fue un palo fuerte, tal vez así, por aquí se ve algo de coyuntura que hubo y, pues no sé, produjo el descagrajamiento, ¿verdad? Que se volvieran 2 en vez de uno solo. En su mejor momento, incluso, si te fijan, tuvo una bifurcación ahí, otra rama y seguramente más arriba, más ramitas de este mismo tronco. Pero bueno, el Señor le dice a Ezequiel, dice, vamos a seguir la orden, dice, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Entonces le vamos a poner aquí, le vamos a poner para Judá. Judá y sus compañeros. Compañeros, o lo que podemos también llamar familia, ¿por qué no? Separados, pero al final de cuentas familia. Dice, para Judá y sus compañeros. Y luego dice, toma después el otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Ok, vamos a ver cómo es esto. Para José. Para José. Y le llama palo Efraín. Efraín. Para José, palo de Efraín. Y para Judá, ¿verdad? Entonces dice, toma esos 2 palos y continúa diciendo, júntalos luego el uno con el otro para que sean un solo palo. Ah, caray, pues ahí me la pone más difícil, pero yo supongo que cuando los injertan son así, ¿no? Algo como así, para que se pegue uno con otro. Y le ponemos por ahí un tapecito, a ver si lo podemos hacer. Que es la indicación que le dio el profeta Ezequiel. Y le puso un palo. Nosotros le vamos a poner aquí un tapezazo para unirlos de manera provisional. A ver si podemos. Medio feo, pero los vamos a unir. Así. Dice, haz de ellos un solo palo. Y para que no nos falle esta especie de injerto, vamos a poner tal vez como lo hacen los que hacen este tipo de trabajos, ¿no? En el campo, de que injertan un palo con otro. Y pues bueno, a mí se me ocurrió que para guardarlos, pues le vamos a poner aquí un poquito de palo, como si lo estuviéramos entablillando, ¿verdad? Y le vamos a poner otro por acá, atendiendo la orden del Señor que le dijo a Ezequiel, haz de ellos un solo palo, júntalos. Entonces ya podemos ver aquí que está Judá y el palo de Efraín, que representa al pueblo de Israel. Aquí están los 2 palos unidos, como debió haber sido, o como fue desde un principio. Y luego dice, júntalos el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano, le dice a Ezequiel. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Entonces dice, diles así,
Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo, dice, de Judá, y los haré, otra vez, un solo palo, y serán uno en mi mano. Un solo palo, como debió haber sido. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. O sea, esto se lo mostrarás a tu pueblo. Dice, y he aquí, dice, les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Recordemos que el pueblo, por causa de sus rebeliones y del juicio que cayó sobre ellos, pues, y aunque fueron advertidos, pues fueron puestos en cautiverio por los asirios, el pueblo de Israel, y el de Judá por los babilónicos. Dice que los traeré pues a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Ya sabemos a qué rey se refiere. Y nunca más, dice, serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Está claro? Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, dice el Señor, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. El linaje de David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis principios, en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán, dice, por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, promesa eterna, promesa que viniendo del Señor, sabemos que es fiel. Habitarán pues en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto, dice, pacto de paz. Todos sabemos lo que es hacer un pacto, como el que hicimos cuando nos casamos con nuestra esposa, ¿verdad? Hicimos un pacto delante de Dios. Hicimos también un pacto delante de los hombres, porque también firmamos un papel, lo hicimos legal. Y la palabra de Dios nos enseña que un pacto, aunque sea de hombres, dice, una vez que es ratificado, no tiene nulidad. No tiene nulidad. Y aquí el Señor dice, y yo haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo, no se anula. Será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Aquí ya vamos yendo casi al final de los tiempos, hasta el libro del Apocalipsis que habla también de esto. Y estará en medio de ellos mi tabernáculo, gloria a Dios. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Qué bonita palabra. Así de cortita. Así de cortita es esta palabra, Señor. Fíjense, yo he estado bien preocupado porque aquí el Señor ha pedido unidad. Unidad en sus hijos, en su pueblo, como lo pidió en este templo, en este tiempo. Y se cumplió esta palabra porque más o menos en el año 537 antes de Cristo se cumplió, y de nuevo la tribu de Israel y de Judá pudieron estar juntos. Pero ¿qué mensaje nos deja a nosotros, a los que ahora estamos en este tiempo y que vamos sobre esa promesa de ese día en el que podamos estar delante del Padre y bajo su tabernáculo, a gusto, bajo ese río de agua de vida que sale de su trono, Señor, debajo de su trono, y que riega el árbol de la vida, en el cual tendremos podemos ver la majestuosidad, la gloria del Señor, la gloria del Hijo que tiene delante del Padre, y asimismo nosotros gozándonos con ellos. Pero ¿qué dice que quiere? Unidad.
Un solo palo. A mí me ha preocupado mucho. ¿Qué va a pasar cuando Dios nos llame a cuentas a todos? Estamos hablando ahorita en cuestión de iglesias. ¿Qué va a pasar cuando el Señor nos llame a cuentas a todos? Que llegue usted por su lado y otro por su lado y otro por su lado. Mire, es tan triste que cuando yo llegué a los caminos del Señor, una de mis dudas fue, bueno, pues, ¿cuál es el palo verdadero? ¿Cuál es la línea que debo de seguir? ¿O por qué? Porque ciertamente, conforme a la palabra de Dios que yo he creído, las condiciones en las que yo vivía como cristiano, pues votaban de acuerdo a la palabra de Dios. Después en mi búsqueda me encontré, así como este palo tiene muchas bifurcaciones, y qué bueno que todas salgan de aquí y de una sola planta sea un árbol frondoso, que dé bendición a todo mundo. Pero no era así, estaban divididos al tal grado que cuando yo pienso estudiar, me compré este diccionario. ¿Sí lo ve? Diccionario de bolsillo, que hablaba acerca, y dice aquí, más de 100 grupos cristianos. Más de 100 grupos cristianos. Es un diccionario, usted puede encontrar de la A a la Z las diferentes iglesias cristianas. ¿Por qué? ¿Que no era un solo palo? Una sola la casa de Dios. Porque ahora estamos, aquí nomás tenemos 100 diferentes tipos de cristianos que sean abiertos por la situación que usted guste y mande. Que porque la doctrina, que por esto, que porque tú le dices más libertad, que el otro le dijo esto, que el otro requiere más libertad en el espíritu, que el otro, total, por confusión en cuanto a la palabra, en cuanto a la lectura, en cuanto a todos esos profetas, incluso falsos, que se han levantado a través de los años y que han dado palabra falsa, palabra profética fuera de la palabra de Dios. Quieren una palabra profética buena, verdadera, confiable. La misma palabra dice, esta es tu palabra profética, esta es tu palabra verdadera, es la mejor profecía que puede haber. Toda esa profecía, en todo caso, simplemente debería dar dirección para llegar al mismo fin, al mismo objetivo. Pero tenemos estos libros que una vez dije, bueno, entonces, ¿cuál de todas las religiones es la buena? ¿O cuál de todos ellos cumple con la palabra de Dios? Y ahí me tiene buscando cada uno de ellos y buscando a mi manera en dónde estaba esta línea que hay que seguir. También me encontré que decía, entonces, ¿cuál es la diferencia? Tenemos catolicismo, cristianismo, bahaísmo, confucianismo, taoísmo, budismo, menonitas, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, adventistas a secas, y bautistas del sur, bautistas del norte. ¿Me entiende? Un solo palo, dijo el Señor. Un solo palo, dijo el Señor. Un solo palo, hermanos. Todavía hay tiempo. El Señor no ha venido. Todavía estamos aquí. Hay muchas cosas que podemos hacer en vías de lograr esa unidad perfecta que quiere el Señor. Todavía podemos hacer ciertos arreglos. A lo mejor duelen, pero podemos hacer esos arreglos y volver a hacer un solo palo, que es lo que está pidiendo aquí el Señor. Un solo palo. Siempre me ha preocupado en mi corazón, hermanos. Jesús, un día descubrí que antes de irse tenía la misma preocupación que yo ahora tengo y que yo sé que muchos de ustedes también tienen, pero tal vez no hemos buscado esa unidad que Él pide aquí en su palabra, que dice, yo haré de ustedes un solo palo y me serán uno en mi mano. Y hemos buscado esto por buen rato, por años, y no se da por alguna razón. Jesús en su palabra, vamos a leerlo para que vea por qué la preocupación. Jesús en el capítulo 17 en el libro de Juan, dice, Jesús ora por sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él estaba por partir, hermanos. Jesús estaba por irse y sabía que sus discípulos se quedaban en este mundo. Y le dice en el versículo 9, y le ruega al Padre, porque eso es una oración de Jesús hacia el Padre. Y le dice, yo ruego por ellos, que está hablando el Señor. No ruego por lo del mundo,
sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo que es mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy al Padre Santo. A los que me has dado, guárdalo, Señor, en tu nombre. ¿Para qué dice? Para que sean uno. Uno. Así como nosotros somos unos. Como esa unidad perfecta, esa Trinidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, cuando estaba yo con ellos en el mundo, claro, yo los guardaba, dice, en tu nombre. Y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Y más adelante le vuelve a rogar al Padre insistentemente, y le dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos. Dice, sino también por los que han de creer en mí por palabras de ellos. Pero oh, qué decepción cuando damos un testimonio totalmente diferente a lo que pidió el Padre. Comenzando en que no somos uno, un solo palo. Y ahí tiene la demostración. Aquí nomás hay 100, pero hay más. Y esas son cristianas. No estamos contando todas las demás que tenemos dentro de todas las religiones que hay en el mundo. Únicamente estamos hablando del cristianismo. Y Jesús le vuelve a decir, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos ellos sean uno. De nuevo, otra vez la insistencia de Jesús, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, otra vez, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay muchos que dicen, para ser cristiano como tú, pues mejor ni me meto, yo creo que soy más santo que tú. Y empiezan las críticas. El nombre del Señor empieza a ser vituperado por causa de nosotros, por causa del testimonio que tenemos. Porque ni siquiera hemos podido ser uno. Y hemos dejado que ese otro uno se engrandezca y crezca, aunque tenga falsa doctrina. Pero ha logrado ser uno. En la unidad, dicen, en el mundo está la fuerza. Un equipo que juega, no puede haber un protagonista solo jugando, deben ser todos uno, un equipo completo, un cuerpo de Cristo completo, una iglesia, una sola iglesia. Y luego dice Jesús, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno de nuevo, así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, dice, ojo, y con esto vamos a terminar, que sean perfectos en unidad. Esto es perfecto en unidad. Esto es perfecto en unidad. No, más bien debíamos ser así. Hasta para dar palazos con esto debería ser una sola pieza. De otra manera no podemos hacer nada. No podemos guerrear con ello. Y ha sido bien difícil. Porque todos hemos sido parte de esta situación. Muchos nos alejamos. Muchos nos salimos de la oración, aquella que nos guarda. Hemos dejado de ser los atalayas que el Señor pide para estar guardando a su pueblo. ¿Cuántas veces Jesús no dijo también, decepcionado de su pueblo, decepcionado de nosotros? Hoy en día diría tal vez lo mismo. Tal vez diría lo mismo. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina, dice, junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Dios te bendiga, mi hermano. Espero que esta palabra cortita nos haga entender los deficientes, lo que hemos sido a través de todo este tiempo. Yo tengo 14 años dentro del cristianismo, Padre, y la verdad, ayúdanos, Señor, a tener esa unidad perfecta en amor, los unos con los otros, a buscar esa unidad que sí se puede y no estar cada quien trabajando por su lado. Yo creo que Satanás maneja bien la unidad porque es uno.
con toda su bola de compinches que maneja, con toda la bola de ángeles, que maneja muy bien la rebelión, la división. Bien dicen en el mundo, ¿verdad? Divide y vencerás. Hermano, busquemos esa unidad, todos. Y no solamente la unidad de nuestra propia iglesia, sino la unidad de todo el cuerpo de Cristo a través de todo el mundo. Y más en estos tiempos de pandemia, que ahorita de manera agradable he visto cómo muchas iglesias cristianas se han juntado para hacer la guerra, para hacer esa oración, ese ayuno, Señor, para interceder por todos aquellos, Padre, que todavía no te conocen, Padre, y por causa de ellos, del amor que tú tienes para cada uno de nosotros, tú has estado acortando estos tiempos para que, como dice tu palabra, pueda ser terminado ese tiempo de los gentiles y puedan sumarse todos aquellos que van de ser salvos. Damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, que aunque es corta, nos dice la esencia de lo que tú quieres, que es la unidad. Dios te bendiga, mi hermano, mi familia. Esto también lo podemos trasladar a un nivel familiar, donde tenemos actualmente familias, nosotros mismos, familias que están divididas por causa de muchas cosas que no vale la pena aquí decirlas, pero a final de cuentas debemos procurar tanto allá como en las cosas de Dios, buscar esa unidad de familia también. Dice su palabra, mirad cuán bello y cuán agradable es estar todos los hermanos juntos en armonía, dice. Dice que es como el buen óleo, el buen perfume que desciende, que está sobre Aarón, sobre el sacerdote Aarón, y que desciende desde la barba, dice, y baja hasta el borde de su vestidura. Dice que esa unidad es como el rocío, ese rocío que desciende sobre el monte de bronce. ¿Por qué? Dice, porque es a través de esa unidad donde Él trae bendición, donde somos bendecidos. Dios te bendiga ahora sí, y nos estamos viendo para la próxima, otro video cortito, y que sigamos aprovechando el tiempo en esta pandemia, que tal vez se alargue, hermano, un poco más, pero sigamos confiando en Dios. Él dijo y Él hará. Sus promesas son fieles y están en el amén. Dios te bendiga, mi hermano.